El proyecto vincula a 4 organizaciones que tienen diferente naturaleza y diferentes luchas, pero que todas están atravesadas por el tema de la violencia, ¿sí? Violencia social en general, violencia institucional, ¿sí? Hay 2 de estas organizaciones, la de Martín Castellucci y la de Darlocap, que trabajan sobre, digamos, que nacen a partir de jóvenes que son asesinados en situaciones de noche, de nocturnidad, y que a partir de esta situación trágica, sus padres generan una asociación para proteger a todos los jóvenes en situaciones de calle, que están como mucho más expuestos que, digamos, otros sectores no tan vulnerables. Y después ATA es una organización que trabaja sobre los derechos de los trans, en contra de, digamos, las situaciones también de exposición y de violencia que sufren un montón de integrantes transgénero, ¿sí? Y la Fundación María de los Ángeles es la que, digamos, lidera la mamá de Marita Verón, de Susana Trimarco, que también trabaja casos de trata. Así que, digamos, vamos a pivotear sobre distintas organizaciones que con el eje común de las cuestiones de los riesgos que se viven en situaciones de nocturnidad sobre todo. Bien, ¿qué importancia tiene esta movida de contar del Ministerio de Planificación para con el sector? Bueno, es un aporte gigante estar acá, digamos, para la construcción de una imagen realmente federal, ¿sí? A partir de productoras comunitarias, cooperativas ¿sí? o productoras, digamos, que tienen un perfil quizás más comercial, pero que nos estamos aglutinando en un proyecto mucho más grande que nos permite aportar a la construcción de imágenes diferentes y de seguir renovando un poco la pantalla que se produce, que viene prácticamente en su 100% desde Buenos Aires, con una mirada bastante hegemónica. Entonces nosotros defendemos la producción desde cada región, desde cada lugar, porque entendemos que estamos a la altura de las circunstancias en calidad de imagen técnica, en calidad estética, en calidad de los guiones, y que tenemos muchas cosas para contar. Entonces esto viene como producto de un proceso que venimos haciendo los que trabajamos en las diferentes regiones del país, de militar el audiovisual desde los diferentes puntos del país, porque de verdad creemos que hay que, digamos, que podemos cambiar los imaginarios y transformar la realidad desde lo que tenemos para contar a través del audiovisual.